Ya ha iniciado su desplazamiento el señor presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, junto a la señora primera dama, Juliana Aguada, demás autoridades nacionales, en el marco de este 209º aniversario de la Revolución de Mayo. Rumbo hacia la Catedral Metropolitana, en donde tendrá lugar el Te Deum, que anualmente nos convoca en esta fecha patria. Continúan desplazándose frente a las formaciones de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas instaladas a lo largo de la avenida Rivadavia. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a La Política en Debate. Abríamos con parte de lo que fue el Te Deum este 25 de mayo, con muchas cosas para analizar también en lo que decía el arzobispo Mario Poli, así que lo vamos a estar desglosando en este primer bloque, pero aprovecho ya para presentar a Fernando Echazú, que está acá a mi lado. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mabel, un gusto estar nuevamente contigo. Muchas gracias y bueno, para contarle a toda nuestra audiencia, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido en esa jornada, una jornada además marcada por una plaza absolutamente vallada. Recordemos que el presidente llegó, ¿no?, acompañado por su esposa, acompañado también obviamente por los miembros de su gabinete, y en absoluta soledad prácticamente, ¿no? Más que los granaderos y algunos otros personajes que andaban por allí, no se veía absolutamente nada. Creo que esto también muestra y es un claro signo de lo que ocurre con el gobierno, ¿no?, que evita en todo momento el contacto con la gente, obviamente por el descontento social que existe en estos momentos. Tal cual, Mabel, o sea, el tradicional Te Deum del 25 de mayo tuvo esa particularidad donde cada vez más, cada vez que hay oportunidad de algún acto en Plaza de Mayo o el tradicional Te Deum, que queda muy cerquita de la Casa Rosada. Sí, en la Catedral Metropolitana. En la Catedral Metropolitana, a menos de una cuadra, frente justamente a Plaza de Mayo. Siempre la modalidad es vallar por completo y evitar justamente el acceso y cualquier tipo de manifestación popular. Lo que lo transforma meramente en un acto protocolar y sin el calor de la ciudadanía, de la gente que a veces quiere participar de ese acto. Bueno, siempre se viene eligiendo esta modalidad, digamos, de vallar las calles para no permitir el acceso a la gente, porque como lo manifestaba vos, lo que temen es justamente algún tipo de expresiones de la gente que no queridas o alguna manifestación en contra de las políticas sociales justamente que están implementando desde que son gobierno. Así que, como bien lo explicaba Mabel, ahí estuvieron en el Te Deum, ¿no? Bueno, quiero señalar algunas de las frases. Fernando tiene otras, obviamente esto es mucho más extenso, nosotros tomábamos apenas un fragmento, y este llamado también que hace el arzobispo Mario Poli puntualmente sobre determinadas ideas, ¿no? Habla de un pacto nacional, esto lo venimos escuchando hace rato, dejar de lado las divisiones, las rivalidades, las mezquindades sectoriales, ¿no? Él lo puntualiza perfectamente bien, y un poco esto también nos pone a pensar en esa famosa grieta que hemos mencionado a lo largo de estos años, ¿no? Un término que acuñó mucho Jorge Lanata, pero que sin embargo pasó a ser parte de la cultura política de los últimos años en la Argentina. Bueno, otra de las cosas que él habla es de las coincidencias, de buscar este tipo de circunstancias para poder construir, ¿no?, otro modelo de Argentina, de la alternancia, en eso también hace hincapié y habla de la cultura del encuentro, ¿no? Un mensaje bastante claro en cuanto a terminar con estas divisiones que no nos han llevado y no nos han traído ningún tipo de beneficio a los argentinos, ¿no? Pero vos tenés también otra parte de ese mensaje. Sí, justamente, que daba Mabel, en consonancia con lo que vos decís, el arzobispo Poli y primado de Argentina, él hizo mención al comenzar su alocución con un fuerte contenido político, haciendo mención a un manifiesto del Papa Francisco en oportunidad del último encuentro mundial de la paz. Y fíjate lo que él dijo, ¿no? Dijo que el Papa, en ese manifiesto que se denominó La buena política está al servicio de la paz. Él
expresa lo siguiente, dice que la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la paz entre los hombres, pero que cuando aquellos que ejercen el poder o que ejercen la política desde el poder no lo entienden así, o sea, como que la política debe estar al servicio del hombre, de la ciudadanía, de su pueblo, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación y destrucción social. Así como te lo estoy leyendo, así lo expresó Poli, de esa manera tan contundente, porque nosotros también estamos convencidos de que ese debe ser el camino a transitar, digamos, que la política siempre debe estar al servicio de la gente, porque si aquel que ejerce el poder no lo entiende así, evidentemente la política se transforma en un vehículo de algún modelo de explotación y de opresión justamente al pueblo y sobre todo a aquellos que son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y de beneficio propio, ¿no? En Obviamente. cuántos casos lo hemos visto así, por eso también se hablaba de lo sectorial, de dejar las mezquindades sectoriales. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente de esto, también el fin de semana acontecía otro hecho trascendente, ¿no? Este primer acto juntos de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Merlo, justamente allí se daba ante una multitudinaria audiencia que esperaba escucharlos a ambos, este primer gesto después del anuncio de lo que va a ser una de las fórmulas presidenciales para estas elecciones 2019, ¿no? Vamos a estar analizando todo eso con José Vilariño en instantes nada más, así que los invitamos a que se queden ahí, no se vayan, ya volvemos. Jugá con Tiquetón y ganá muchos premios y dinero en efectivo. Desde ahora hasta noviembre, con la carga de tus facturas, participás de increíbles sorteos. Hay hasta 100.000 pesos en efectivo todos los meses. Es simple, carga tu factura por la web o desde la app dentro del mes y participá de los sorteos los últimos días. Mientras más facturas subas, más chances tenés. Y en diciembre tenemos el super sorteo de fin de año. 10 PlayStation 4, 10 tablets, 10 celulares y un auto 0 kilómetros. Juegan todas las facturas cargadas durante el año. Dale, jugá con Tiquetón que te va a premiar. Pedí tu ticket, pedilo ya, pedí factura, no te quedes atrás. Seguimos acompañándote y como te adelantábamos antes de la pausa, estamos ya con el ingeniero José Vilariño, él es secretario general del Partido de la Victoria, ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mabel, Fernando y a toda la audiencia. Un gusto que estés con nosotros, José. Bueno, tenemos muchas inquietudes, ¿no? Muchas consultas para hacerte en esta jornada. Algunas tienen que ver obviamente con el ámbito provincial. Recientemente se ha dado también un congreso, ¿no? Dentro del Partido de la Victoria aquí en Salta, que ha ratificado la candidatura de Sergio Leavi a gobernador, así que me gustaría también tener algún análisis, algún diagnóstico de lo que ha sido esa jornada. Sí, no, una jornada muy interesante, primero por la cantidad y la calidad. Hemos tenido presencia de los 60 municipios, compañeros congresales, y aparte dirigentes políticos. Claro. Hubo más de mil personas, todos autoconvocados, y lo más importante era que nos autoricen a conformar el mismo frente político que a nivel nacional está llevando el PJ Nacional con Unidad Ciudadana y varios, 14 partidos, 15 partidos más, que es el Gran Frente Patriótico, que se trata de expresar a todos los partidos y sectores de la oposición para generar una alternativa a estas políticas que lleva adelante el gobierno de Macri. Y bueno, en ese sentido, el Congreso autorizó al partido a integrar ese frente y a su vez ratificó, como bien decías vos, Mabel, la candidatura de Sergio Leavi a la gobernación por nuestro sector y apoyar la fórmula Fernández en la nación, ¿no? Así que fue una jornada muy linda y clara y debate, sobre todo encontrarnos con mucha gente del interior que viene con muchas ganas de participar, sobre todo en esta contienda, ¿no? José, te saco un ratito del Congreso y sí. Quería decirte que Cristina Fernández volvió a ocupar la centralidad en la política argentina nacional luego de esa decisión que ha tomado el sábado de la semana anterior y que lo sorprende a todos, a propio y extraño, digamos, porque la verdad que yo creo que ningún argentino esperaba una decisión de esa naturaleza, que sin lugar a duda
me parece que es una de las decisiones políticas más trascendentales para la historia nacional de un dirigente de la relevancia como Cristina Fernández de Kirchner. Porque asumir eso, o ese renunciamiento histórico, de decir, bueno, me parece que estos tiempos que estamos viviendo, hoy la sociedad está demandando una solución que no pasa justamente por mi figura en la centralidad. Y que no es común que la dirigencia política argentina renuncie a sus posiciones, más cuando es la líder político que más, según las encuestas de opinión, más votos tenía. Eso no es común. Vos fíjate, al contrario, los dirigentes que a lo mejor no tienen ese nivel de legitimidad o de adhesión, siempre ponen sobre sus intereses personales. Yo quiero ser esto, yo quiero tal otro, y no ella, como bien decimos, toma una decisión, para mí, súper inteligente, generosa y comprometida. Se sale de la escena, del centro, pero sin dejar de ser central. Es una contradicción. Y yo creo que lo hace con un buen criterio, es decir, si yo soy el impedimento para que este frente de unidad siga creciendo y consolidando y dé garantía del triunfo, yo me corro al costado, saco la excusa que tenían muchos dirigentes y no, nosotros vamos a ir al frente, pero si está Cristina, no. O sea, porque no quieren competir. Bueno, ella se corre, le da la responsabilidad a Alberto Fernández, que es un hombre de diálogo, de consenso, que además con el doble mensaje, que estuvo peleada con ella 8 años, y vuelve al tal. Entonces me parece que por todos lados una decisión muy inteligente que la vuelve a poner sin quererlo, sin estar en el centro de la escena, ¿no? Por el gesto, por la grandeza. Yo digo, y es inédito, porque es, digamos, la persona que tiene la legitimidad popular decide que otro ocupe la centralidad política sobre otro, y se queda a su vez acompañando de vice. Vos acordate el famoso renunciamiento de Eva Perón, ¿no es cierto? Que los sectores de poder de la Argentina, la sociedad rural en ese tiempo, todo, la iglesia, el mismo ejército, no quería que ella vaya de vice. Y ella, a tal punto, que se va de la fórmula. En cambio, ella se queda en un papel secundario y dándole la responsabilidad a Alberto, que vuelve a insistir, empieza a contribuir, que rápidamente los gobernadores, que por ahí tenían algunas que estaban en la alternativa federal, más de 11 gobernadores, ven con beneplácito todo esto y le hallan el camino incluso en las construcciones en cada uno de sus territorios. Así que yo creo que ha sido una movida política muy inteligente, como decir, impensada para todos, ¿no? Nadie... Pero cada paso que da ella, vos fíjate que no deja de ocupar la centralidad en la escena nacional. Primero, como lo hablábamos en el programa anterior, Mabel, desde la presentación del libro, de su libro. ¿Sí? Sinceramente, ¿ya lleva cuánto? Más de 200.000 ejemplares. Más de 200.000 ejemplares y creo que se va a seguir editando el libro. O sea, es una cosa increíble. Yo estuve en la presentación, tuve la suerte de estar adentro, en las 1.200 personas. Había 70.000, un día de lluvia, mirá. Claro, el clima no acompañaba, pero sin embargo la gente estaba... Yo desde de la rural, desde el estacionamiento hasta donde estábamos, que llegamos sopa. Yo pensé en la gente esa que estaba ahí hora y la esperó hora, estoicamente, y bueno, realmente todo el mundo esperaba, había una expectativa, un clima, te digo, que yo hace mucho no veo, porque además en el ámbito donde se desarrollaba esa presentación estaba mirada con lupa. Entonces los compañeros, sumándose, digamos, al evento, vos pedías permiso y pasabas, no había empujar, pechadera, ¿viste? Para llegar. Con mucho respeto. Bueno, porque sabían dónde estaba, que si había algún conflicto se iba a dejar de lado la centralidad, que era la presentación del libro, lo que ella decía, ¿no? Por algún incidente o episodio. De todas maneras, el fenómeno que se vive con Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente extraño lo que ha ocurrido con otros presidentes, salvo con la figura de Juan Domingo Perón, ¿no? Porque ella se va... recordemos que lo hemos resaltado muchísimas veces, ovacionada en una plaza absolutamente llena, con perdiendo, digamos, en ese momento ese balotaje con la figura de Daniel Scioli, pero con muy poco margen. O sea que se va después de tantos años de gestión con muchísimo apoyo popular, ¿no? Después esto... No sé si en algún momento se va desdibujando, como lo lees vos, a lo largo de estos años donde obviamente a través de los medios de comunicación se ha intentado también instaurar y de alguna manera ponderar esa cultura del odio, ¿no? Esto no es común, esto es común que los líderes populares le pasó a Hipólito Yrigoyen, apenas terminó, decían que tenía la plata, le rompieron la casa en San Telmo. A Perón, yo me acuerdo en la época... De hecho, ella lo dice en su libro. En su libro, en la época de Perón, yo me acuerdo cuando entramos a la universidad, decía, ¿vos te acordabas? De Fernández decían,
Perón tenía la plata en Suiza. Vos imaginate lo que es Suiza, quiénes nos manejan. Bueno, basta ver cómo terminó la riqueza de Perón. Nada, entonces, la investigaron por todos lados y nada. Entonces, bueno, siempre existe esa estigmatización, el demonizar. Y yo creo que a ella, en su condición de mujer, yo creo que no se soporta, y el liderazgo que ella hizo que sea tremenda. El hostigamiento judicial, mediático y político que se hizo de esta mujer, yo creo que no hay antecedentes en la historia argentina. Además, con muchas de estas causas, que ya cada vez se van descubriendo más, todas armadas, vos hablar con cualquier abogado, no tienen fundamento jurídico, son causas políticas, justamente para verla en el banquillo. Vos imaginate, claro, es tan inteligente, que ese juicio se va a perder, o sea, ya va a perder entusiasmo, vos fíjate, porque ella se sale a la escena. Entonces ahora le van a empezar a pegar a Alberto. Ayer vi ya en programas como de Majur o de La Nata, ya empezaron con operaciones ahora contra Alberto, ¿te das cuenta? Claro. Y ya la gente, ver los ratings que tuvieron esos dos programas que antes eran de punta, la gente ya está cansada que se monte este tipo de operativo contra un dirigente político que obviamente es opositor al gobierno. Y hubo dos gestos más, José. Después de su libro, a la reunión del Consejo Nacional del PJ. Después de muchos años. Muchos años, sí. Y de que además, viste, la mayoría de los dirigentes del PJ estaban, digamos, en alguna posición medio distanciada de las posiciones de ella. Ella va y convoca ese pacto nacional. Y luego de eso, hace, bueno, el anunciamiento histórico ese sábado. ¿Todo qué decían de la fórmula? De que Fernández iba a terminar siendo un chirolita, digamos, y que Cristina lo iba a manejar, digamos. Eso nada de eso ocurrió. Pero, y además se ratifica cuando hicieron el acto acá en Morón, cuando ella da un discurso breve y la centralidad del acto lo ocupa Alberto Fernández. Eso no es conocerlo ni a Cristina ni a Alberto. Alberto es un hombre de muchas decisiones más. Él se fue del gobierno, acuérdate que él medio fue el autor ideológico junto con Lustó de la famosa retención al campo. Sí, la 125. La 100 que generó, de ahí empezó el proceso político de fuerte división. Y bueno, él se fue, después la criticó a Cristina con muchas medidas que él no compartía. Pero vos fíjate, cuando ella la empezaron a atacar, que eso es valorable de él, desde su lugar de opositor, defendió la integridad, digamos, moral, honestidad de ella, porque él conocía el entramado del poder y estar al lado de ella. Y Cristina, con esto muchos decían, no, pero Cristina dice tan egocéntrica, va a estar, bueno, es no conocerla a Cristina. Y te voy a dar un ejemplo. En el año 2003, la dirigente, cuando se anunció Néstor Kirchner, a quienes la conocían como dirigente político era ella, por dos motivos. Cuando había transcurrido todo el país para venir a defender los hielos continentales, ¿te acordás? Con Chile. Ella estuvo acá, por ejemplo, en la Universidad Católica, que la fuimos a ver acá en Salta. Después la conocía cuando le echaron del bloque por no querer, ¿te acordás? El acuerdo, los ajustes económicos, era la encima mujer, le echaron del bloque mayoritario justicialista por no firmarle el acuerdo al gobierno de ese tiempo de la alianza. Entonces, ella era donde vos ibas, lo opacaba Néstor claro. No era conocido. Pero vos fíjate que ella nunca vino y se ponía al lado de él hasta que fue presidente, justamente para no opacarla. Hasta el punto que en Salta vinieron en campaña él y ella, pero separados, nunca juntos. O sea, tiene un sentido de la ubiquidad política tremenda y bueno, como vos decías, Fernando, lo demostró en Merlo este sábado, cuando todos esperaban que ella salga. Como ella mismo dijo, el dedito, gritando, claro, marcando la línea, ¿no? Tal cual. Bueno, pero esto también que recién mencionaba José, y esto de la gobernabilidad, a ver, ¿quién va a gobernar, no? Cuando Néstor muere, también se habla de esto, como si Néstor fuera el que desde atrás estaba encima de ella, diciéndole o dictándole qué políticas seguir adelante, ¿no? Yo creo que siempre se ha jugado con esto a lo largo de todo ese matrimonio, que obviamente es un matrimonio atípico, ¿no? Dentro de lo que es la política y tan trascendental, ¿no? Porque cuando él gobernaba también se decía lo mismo, la que lo maneja es ella y después se invertían los roles y bueno, Cristina con la muerte de Néstor dejó más que sentado y más que claro que la que gobernó siempre fue ella. Sí, además lo que yo creo que ella aprendió, si ella tenía una ubiquidad en esa relación, es decir, como que ella no bajaba al llano, no era una persona de un talento, un discurso, una capacidad intelectual, que es para que, digamos, está en el atril siempre, ¿no? Sí. Sí es cierto que todo el trabajo previo se lo hacía Néstor, digamos, el de hablar políticamente, recibir a los dirigentes, poner la oreja en los problemas.
el rol que ocupaba Néstor claro, en esa relación era fundamental. Cuando muere Néstor, digamos, eso es suplantado, se quiere decir, por Parrilli, Zanini y hasta el hijo Máximo. Pero ¿cuál es el hecho distintivo de este último proceso cuando ella plantea la unidad del día de hace un año y pico? Que ella empieza a tener la relación con todo, incluso con lo que estaba peleada. Claro. Levanta el teléfono, habla, se sienta y hoy la tiene como activa, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que conduce y todos quieren tener la relación y el acuerdo con ella. Así que ella por primera vez incorpora, me parece, fuera de sus roles naturales que tiene por su condición, es la de salir a hacer, digamos, lo que en la política se llama la rosca, ¿no? Claro, tiene que recibir a un dirigente político, tratar de acordar, de amalgamar. Eso lo hacía Néstor antes. Antes Néstor, lo hace ella. Y eso habla bien, también quiere decir que ella también ha aprendido que lo tiene que hacer quien conduce. Ahora, José, ¿cómo va el esquema de alianza y de encuentro con dirigentes acá en la provincia de Salta, digamos? La conformación de este frente que aprobó el nosotros hemos avanzado primero con todo, digamos que es también un dato que no es menor. Nosotros en Salta nunca los sectores del kirchnerismo hemos estado juntos, recién por primera vez, ahora, fuera del gobierno, hemos hecho una política de unidad. Y no solo nosotros lo hemos extendido a otras fuerzas políticas, la unidad, por ejemplo, la UP, Unidad Popular, el CET, que es el partido de los camioneros, digamos, Cultura, Educación y Trabajo. Son partidos que no tenían tipo de relación ni afinidad política, hoy están en el entramado. Y bueno, y con el PJ, nosotros hablamos con muchos dirigentes del PJ, por ejemplo, esta mañana en un hotel céntrico hubo una reunión muy importante donde legisladores justicialistas se han juntado con Leavi, se han juntado con David, ¿no? Un poco para mostrar este camino. El problema acá es que, bueno, el presidente del PJ es candidato local, es candidato a presidente y obviamente eso da una dualidad de mucha gente que en realidad quiere pensar en Salta y lo ve a Sergio Leavi como la persona que puede ser el dialoguista, el que puede consensar todo ese gran armado. Por eso esta reunión es muy importante, digamos, porque independientemente de la institucionalidad del PJ, empiezan a sumarse muchos dirigentes. También tuvo el hijo el diputado Godoy, ¿no? Lucas Godoy, por ejemplo. Y esto es bueno, digamos, porque demuestra que ya hay dirigentes que quieren hablar. Lo mismo que en off te dicen muchos intendentes, que obviamente todos sabemos que por la matriz de distribución de los recursos vos sos dependiente de la lapicera del gobierno central, pero en off te dicen, bueno, estamos esperando el 11, porque tienen, claro, pero por ahí el 11 de agosto, que cuando sean las pasos nacionales, es un tiempo medio tarde porque 6 días después hay que constituir las listas provinciales. De todas maneras, Sergio Leavi, en lo que ha sido el Congreso, este último que mencionábamos, se mostró hasta, digamos, de alguna manera, no sé si llamarlo esperanzado, pero diciendo, bueno, va a haber como un oleaje, una oleada, ¿no?, de dirigentes y de gente que va a querer participar en este espacio una vez que se concreten las pasos nacionales y que quizás ahora todavía no lo hacen abiertamente, ¿no? ¿Saben por qué? Porque si hoy Cristina tiene 50 y pico, 58 en la encuesta a nivel provincial, te lo dicen los intendentes, los dirigentes. Vos como intendente, que eso, representar tu pueblo, ¿tú qué dicen? Toche, ¿me vas a acompañar? Porque dicen los intendentes, sí, pero con Cristina, ¿no? Todo lo dicen. Claro. Vos fíjate, a tal punto que el principal frente opositor, ¿no?, que hace el de, digamos, que están con el macrismo, al cual lo desconocen, como es Sainz y como es Olmedo, llegan a decir ahora que dan libertad de acción. Claro. O sea, ¿por qué quiere decir? Que también en sus bases, evidentemente, hay mucha gente que quiere votar a Cristina, ¿no? Bueno, justamente en la presentación del programa, hoy decíamos, con Mabel, hablábamos del Tedeum, en que participó Macri el 25 de mayo, y bueno, y hay Poli, cuando da su mensaje, hace alusión a un manifiesto del Papa Francisco, donde básicamente él dice que la política debe ser un instrumento para la construcción de la paz entre los hombres. Y decía que la política, como instrumento, debe estar al servicio de la gente. Aquel político que no entienda esto, que debe estar al servicio de la gente, se transforma en un instrumento de opresión, de destrucción social y sobre todo los sectores más vulnerables. Lo dijo el Papa Francisco hace muy poco.
Porque además es poner eje sobre la realidad que estamos pasando el conjunto de los argentinos y todos los sectores más humildes. Digo, la gravedad de la crisis social, económica que tenemos es de tal naturaleza que hoy hay hambre. Esto hay que decirlo con todas las letras. Hay muchos problemas. Entonces, si nosotros no hay este marco de sentir cuáles son las necesidades de los problemas, por eso Alberto y Cristina hablan de la necesidad del contrato social, vamos a un acuerdo, porque tenemos que estos problemas, que ya es una vergüenza que los sigamos nosotros manifestando que están, se tienen que resolver, y en un país donde hay recursos, donde la toma de decisiones tiene que ser orientada para estas cosas. Entonces yo digo, acá hubo un gobierno que tomó decisiones que le sacó recursos a los trabajadores, a los desocupados, a los jubilados, a los sectores más vulnerables, con las tarifas, por ejemplo, y le dio beneficio a 4 o 5 sectores económicos que son poderosos. Entonces, esto me parece que es lo que está mal. Lo último, si tenemos que salir, el refuerzo tiene que ser repartido por todos los sectores, y yo diría proporcionalmente, quien tiene más, con más razón. Claro. Pero hoy, lamentablemente, la pérdida del valor del salario 50%, la gente llega el 20 de cada mes, no sabe qué hacer. Si paga la luz, le corta la luz, se da de comer a los hijos, si compra un remedio. Hemos llegado a un estado, y te digo, que incluso a la clase media acomodada, ¿no? Sí, sí. Que tanto se preocupa por el dólar, no tienen un dólar para ahorrar, no tienen el dólar para salir de vacaciones, y los que han salido de vacaciones se han ido con un dólar a 20 y pico, después han terminado con 47, ¿no? Entonces, hay una gravedad que creo que amerita esto que está diciendo el Papa. Por eso Cristina llama a esa unidad y a ese contrato social, que sea en definitiva lo que la sociedad le tenga que decir. Bueno, vos te comprometiste a hacer esto cuando llegó, ¿no? Bueno, tenés que cumplirlo. Creo que es lo que en buena medida ahora se lo están facturando, este gran engaño, esta gran estafa que tuvieron con Macri, ¿no? La pobreza cero no existe, que bueno, todas las promesas, el decálogo de promesas que hizo, eso también es bueno para la democracia, porque vamos a un estándar superior y después le vamos a exigir a los que vienen que realmente cumplan con la palabra, ¿no? ¿En qué va a diferir el gobierno que va a recibir el futuro presidente de los argentinos al que recibió Néstor allá por el 2003, que ahora también se lo recordaba mucho porque bueno, fue un 25 de mayo que él asumía, ¿no? De la gravedad social, digamos, vamos a tener pobreza, Néstor recibió con 50, acá vamos a recibir con el 40%. Néstor recibió desocupación 25, acá vamos a estar 12, 13 puntos. Más o menos condiciones similares, más atenuadas, pero con esos rasgos, claro. Destrucción de la industria, destrucción del comercio, pero el derecho agravante, por lo cual para mí es una situación más difícil, es el nivel de endeudamiento. Exactamente. Eso que va a ser de una dimensión que va a llevar, que lo decía acá. Entonces, es muy importante esto, porque también la otra cosa fabulosa, Cristina, que mencionar, que tiene que ver con esto. Al salirse, ¿qué obliga? Que ahora los candidatos digan, bueno, frente a estos problemas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para desendeudarnos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra relación con el Fondo Monetario? ¿Cómo vamos a hacer para pagar esta gran deuda social? ¿Qué vamos a hacer para generar trabajo, para generar riqueza, para que los salarios sean mejores, para que ande el mercado interno? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a recibir un país peor que en el 2002-2003 por el agravante y la presión que tiene la deuda, con lo cual va a haber que sentarse en un gran acuerdo y decir, bueno, vamos a pagarte, como dijo Néstor, pero déjanos crecer, no sobre el hambre, la desocupación. Si no es una política económica, José, del perro que se va mordiendo la cola, digamos. Así es. Vamos dando vueltas sobre lo mismo, porque inclusive la plata que nos presta el FMI sirve justamente para pagar los intereses de esa monstruosa deuda, digamos, asumida. O sea que la única posibilidad que tenemos como país es que nos sentemos con las autoridades del Fondo Monetario Internacional a acordar cómo se va a pagar y que nos permita justamente crecer, porque si no, no hay forma de salir, no hay forma de generar crecimiento. Y la diferencia la otra vez que hizo Néstor, tenía plata, la pagó, chao, ¿no? Ahora no hay esa plata, con lo cual hay que sentarse, como vos decís, Fernando, a hablar y hacer un arreglo en buenos términos, y ellos lo tienen que entender, ¿no? Y creo que en esto la Argentina es distintivo de eso. Así que, y además los antecedentes nos ameritan en el caso de que un gobierno es surgido de Alberto Fernández y Cristina, porque nosotros siempre hemos honrado esa deuda y la hemos pagado. Obviamente hemos buscado las condiciones más favorables al país, la quita tanto del primer canje como el segundo canje de la deuda, y con el Club de París exactamente lo mismo, se hizo una quita, se pagó todo, digamos, son deudas que venían antiquísimas del país. Bueno, ahora creo que viene otra etapa
Y es bueno porque una persona de mucha experiencia que está en los equipos prácticamente como jefe de equipo económico de Alberto Fernández, Nielsen, ¿no? Quien fue en realidad el arquitecto de todo ese acuerdo de la primer canje y segundo canje de la deuda externa. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias No, por gracias acompañarnos. a ustedes. esta noche. Muy amable. Muy bien. Nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos. ¿Sabías que para denunciar un robo ya no tendrás que ir a una comisaría? Ahora también vas a poder denunciar vía web de forma rápida y sencilla. Solo tenés que ingresar a www.denunciasweb.gov.ar o descargar la aplicación móvil Denuncias Web Salta. Luego, elegí la opción Robos y denuncia desde donde estés de manera anónima o con tus datos. Denuncias Web Salta. Trabajamos por tu seguridad. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. La problemática es terrible, estamos no en una crisis, sino en un estado casi terminal. Por eso no nos dejemos engañar por lo de ayer, que no sirve para absolutamente nada. Ese comunicado es absolutamente insuficiente. Está ofreciendo 1.000 millones que no queda claro si son los 500 que ya le habían ofrecido al CONICET y que nunca pagaron. Y lo otro sería para pagar la espantosa paritaria que va a firmar mañana UPCN en cómodas cuotas, un 28%. Esos 1.000 millones son ni siquiera una curita para el desastre que está viviendo la ciencia argentina. Tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir peleando, exigiéndole a estas autoridades, porque tenemos que llegar a diciembre y a las que vienen, que la ciencia y la tecnología sea realmente una política de Estado, una ciencia y tecnología que sirve para hacer un país más inclusivo, más federal. Nosotros desafiamos a las actuales autoridades a debatir públicamente en los medios de difusión y demostrar con números concretos que mienten. Miente el ingeniero Aguado, miente el exministro Barañao. Nos da vergüenza decirlo, pero es así. Entonces, este cabildo abierto termina hoy con este acto unitario y masivo y se llevó adelante en todo el país. Y es un hito más en la lucha del sistema científico, del sector científico, de los trabajadores del sistema científico, en defensa no de un interés corporativo, sino en defensa de los intereses de nuestra patria y del pueblo, porque para eso, sin ciencia, no hay futuro. Seguimos acompañándote en la política en debate. Recién veías, ¿no?, al inicio de este bloque otra de las protestas dentro del área de la ciencia, ¿no?, en este caso encabezada por trabajadores del CONICET, porque estos recortes se han dado a lo largo y ancho del país. Vamos a hablar también de otros sectores que se han visto afectados profundamente con la gestión de Mauricio Macri. Por eso estamos acompañados por Ricardo Guima, delegado gremial de ATE, ¿no? En este caso el sector de agricultura familiar. Está Julián Matorras también, delegado gremial en el área de desarrollo social, y está Jorge Ramírez, secretario general de ADIUNSA, para tocar todos estos aspectos que te estábamos mencionando, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Bueno, en más de una oportunidad hemos hablado con Ricardo ya y hemos planteado, ¿no?, todos los ajustes que se han hecho, que se han convalidado además con despidos, lamentablemente, dentro del área de la Secretaría de Agricultura Familiar. Me gustaría que nos recuerdes un poquito, Ricardo, que nos refresques la memoria a todos aquellos que quizás no han seguido tan de cerca este tema. Bueno, sí, nosotros ya hemos cumplido un año de los últimos despidos masivos en la agricultura familiar. En realidad fueron despidos en todo el Ministerio de Agroindustria, que llegaron casi a 1000 y afectaron mayoritariamente a la Secretaría de Agricultura Familiar. Pero no empieza con los despidos el recorte, sino que desde 2016, desde que empezó esta gestión de gobierno, nosotros comenzamos a sentir todo el recorte en lo que es gastos operativos, en la llegada a terreno. Nosotros teníamos cobertura en 18 departamentos. Nuestro trabajo tiene que ver con el acompañamiento técnico
la capacitación y proyectos que mejoren la producción de pequeños productores. Es decir, aquellos productores que son de comunidades campesinas y originarias, de todo el interior de la provincia, que no están capitalizados, por eso se llama agricultura familiar, que trabajan con la propia mano de obra y por ahí contratan algo y precisan de la asistencia del Estado, porque si no el mercado se los come, digamos. Entonces nosotros veníamos trabajando en un proceso de conformación de una política de desarrollo rural que tenía casi 30 años, digamos, porque empieza en los años 90. Sí. Nuestros técnicos más antiguos, técnicos y técnicas más antiguas, ya tenían 26 años de antigüedad, y el año pasado se dieron los despidos masivos, pero que ya habían comenzado en 2016 el goteo en distintas provincias. Nosotros tuvimos nuestro primer despido a fines de 2017, y a partir de ahí se vino en abril una tanda de 18 despidos y en agosto otra tanda de 11 despidos más, con lo cual nuestra planta se redujo casi al 50%. De 18 departamentos donde teníamos presencia pasamos a tener presencia solo en 11. Bueno, esto, además de afectarnos a nosotros, obviamente afecta a la política para un sector de los más vulnerables de la provincia y que no tiene asistencia por otro lado. Pero se condice obviamente con la política que ha planteado este gobierno, ¿no? Justamente de ajustar a aquellos sectores que más necesitan el apoyo del Estado y tomarlo a esto como un gasto. Así es, así es. O sea, ellos con un discurso de venir a solucionar todo lo que estaba mal de la gestión anterior, lo que hicieron fue destruir todo lo que estaba bien de la gestión anterior. Nosotros rescatamos mucho lo que sucedió durante la década ganada, que le llamamos nosotros, digamos, ¿no? Hubo muchos avances en cuanto a ampliación de derechos, y el Estado se amplió porque llegaba a más población en calidad y en cantidad, digamos. Obviamente que había muchas cosas que mejorar, son procesos de empobrecimiento que vienen por lo menos desde la década del 70, digamos. Y llegar de golpe a transformar esa realidad tampoco es fácil. Seguramente que había cosas que mejorar, pero lo que hizo este gobierno es destruirlas. Julián, en el caso de ustedes. Bueno, yo estoy en desarrollo social, que es un área muy sensible, digamos, que justamente a partir del año de la crisis 2001 en adelante, a partir del año 2003, implementó toda una política, digamos, de ampliación de derechos y de acceso a los derechos a los sectores que estaban muy golpeados, muy vulnerables después de esa crisis. Entonces había una serie de políticas que estaban funcionando en todo el país, y bueno, a partir de esta gestión del gobierno actual, las estructuras de esas políticas se fueron desmantelando. O sea, se quitó financiamiento, se reconfiguraron estructuras, se pasaron, por ejemplo, un área que nosotros trabajamos mucho era lo de pensiones de madre de 7 hijos, y de invalidez y de ancianos. Todo eso pasó ahora últimamente al ANSES. Pero bueno, no es un cambio solamente de gestión, sino que eso implica que realmente se dificultó todo. Están sin financiamiento, yo te puedo decir que hace 2 años no sale ninguna pensión de esa, algunas que ya estaban a punto de ser liquidadas dieron marcha atrás. O sea que de alguna manera se ha desmantelado con la maniobra de cambiarlo de área y a su vez con el quite de financiamiento. Eso puede sumarle otras áreas que había de acceso, por ejemplo, hay gente que no tiene obra social, sí. Entonces había un área específica, una dirección que atendía esos casos especiales de salud, de tratamiento, de medicamentos, de prótesis. Eso también ya hace un tiempo, o sea, hace un par de años, no se ejecutó presupuestariamente nada, se han desmantelado las estructuras, inclusive se cambió el nombre de esa estructura, pero el resultado final es que se desatendió un sector de la sociedad muy vulnerable y que ahora está desprotegido. Bueno, así podemos ir sumando varias cosas. La parte alimentaria, bueno, se ha ido achicando, digamos, de alguna manera, y sobre todo no se fue dando respuesta a los nuevos problemas que hay, porque en todos los barrios, vos debes saber, hay nuevos merenderos, nuevos comedores, sí, esfuerzos constantes. Se fueron abriendo de manera permanente por la necesidad, ¿no? Porque claro, la gente lo solicita. Surge espontáneamente, la gente se organiza en el barrio
pero no hay respuesta del Estado respecto a esa necesidad. O sea, el problema del hambre está ahí y la gente lo está resolviendo de una manera improvisada, con la autogestión, pero el Estado directamente desatiende esa cuestión. Tremendo. ¿Y en torno a los despidos, ustedes también han sufrido ese tipo de vaciamiento? ¿No? En su momento hubo un intento, no hemos sufrido tantos despidos como el sector de agroindustria. Hubo gente que se fue porque justamente no podía convivir con esta política, así que hubo mucha gente que se fue directamente. Y cuando hubo algún intento de despido, nos pudimos organizar rápidamente y eso se pudo revertir, digamos, y pudimos contener a todos los trabajadores ahí. Pero lamentablemente las políticas están desmanteladas y eso es lo más grave. Nosotros tenemos mucho interés, no solamente en tener nuestro buen trabajo, en tu salario, sino que el trabajo que hagamos tenga sentido, porque lo hacemos desde hace muchos años y queremos que eso continúe. Por supuesto, ¿no? Como pasa en la agricultura familiar también, que Ricardo decía, bueno, no solamente se han perdido las fuentes de trabajo, sino también la posibilidad de llegar a toda esa gente que lo necesita y que tiene su economía. Es una objetiva, lo que digo, no es que queremos porque es una cuestión así nos parece. No, sabemos objetivamente que eso da respuesta, que si no sale el Estado no viene de otro lado. La gente está mal en el aspecto de salud, de educación, de alimentarios. Ese es el punto de vista, digamos, problema que queremos subrayar. Había en la gestión anterior también una característica que era no solo aumentar la cantidad de empleados y de prestaciones, digamos, sino la territorialidad, llegar a cada uno de los lugares donde era necesario. Sí. Porque lo que pasa a la gente cuando no tiene recursos es que no puede acceder tampoco a las ventanillas del Estado que dan los servicios. Por supuesto. Que han hecho ahora con el ANSES hacer una ventanilla única. Una ventanilla única y sistematizada por internet, vos para pedir un turno nunca se consigue. Las cuestiones te piden actualización de datos, es muy difícil para la gente porque claro, no tienen para el transporte, tienen otras cuestiones que atender, le faltan documentación, no hay quien atienda, así desde un punto de vista de un trabajo social, esa problemática. Entonces vos una especie de sistema así cibernético, pero que no da respuesta a lo que realmente necesita la gente acá. Y ni hablar la situación de la gente que está en el interior, que es aún más grave. Bueno, tengo que decir en relación a ANSES que me ha tocado para ayudar a alguien a hacer una gestión, ¿no? Tener que ingresar durante el día en reiteradas oportunidades, no poder lograrlo y esperar hasta la madrugada, digamos, para intentarlo, bueno, porque tengo la posibilidad de tener wifi, ¿no? Pero digo, no todos los hogares, sobre todo hablando de las necesidades extremas que ustedes mencionan, pueden contar con esa ventaja y pueden intentar gestionar algún tipo de trámite en cualquier hora, ¿no? ¿Qué pasa con la educación universitaria, Jorge? Bueno, indudablemente el panorama, si bien tenemos comparación la ventaja de que no hemos sufrido despidos masivos dentro del ámbito universitario, lo que sí tenemos es una restricción salarial y presupuestaria. Es decir, nuestros sueldos han caído en su poder adquisitivo de una manera muy importante. De hecho, nos recuerda el recorte del 13%, los que ya somos más viejos, nos acordamos del 13% que recortara el gobierno de la Rúa. Quien lo anuncia, qué cosa tan curiosa, parece que las cosas volvieran, fue la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, es la que anunció en ese momento el recorte del 13%, y hoy por hoy hemos perdido más que ese porcentaje en poder adquisitivo. Sí, partimos de una situación mejor, en el sentido de que a pesar de las limitaciones, de que hubo situaciones de conflictividad, nuestros salarios tuvieron una recuperación, sobre todo desde 2005 en adelante, que fue importante. Por lo menos, si bien estábamos lejos de niveles que supo tener la docencia universitaria muchos años atrás, había una recuperación en términos de poder adquisitivo. Eso se ha caído y por otro lado está el problema presupuestario. Entonces, yo quiero marcar dos aspectos. Uno es la suspensión de obras, que es desde el año pasado, desde el anteaño pasado, mejor dicho, que implicó que algunas tareas esenciales que debían realizarse en la universidad, como ser aulas, baños, no se pudieron llevar adelante. Y por otro lado, que el presupuesto universitario, hay una parte, la mayoría se destina a salarios, de modo tal de que en realidad cayó junto con la caída de los salarios. Pero además de eso está lo que se destina a libros, insumos, viajes, por ejemplo, viajes de campo. Esos valores han subido con el dólar. De modo tal de que el deterioro de la capacidad para hacer frente a esas cosas es mucho menor.
Hoy pensemos que una biblioteca que está mayormente desactualizada o que está muy lejos de lo que necesitan los estudiantes, y un docente que hoy por hoy comprar un libro es una decisión, casi tiene que ser una asamblea familiar para decidir que uno va a invertir en comprar un libro, algo tan esencial. O algo que también tenemos que hacer, participar en congresos, publicar en revistas, todo eso cuesta plata. Y hoy por hoy no se está cubriendo. Entiendo que, así como el caso de agricultura familiar, es quitar recursos a una política que favorece a sectores muy necesitados, desarrollo social también. Bueno, en el caso de la educación está la misma visión, es decir, de que la persona se arregle como pueda, el Estado no va a hacer nada, por el contrario, en todo caso los recursos del Estado están para solventar negocios que son mucho más grandes y no las necesidades de la mayoría de la población. Bueno, de hecho, para este gobierno la educación pública no tiene mucho sentido porque para ellos los pobres nunca van a prosperar tampoco en esto, ¿no? Viste que en algún momento lo mencionaban, Vidal lo decía clarito, así que creo que también condice un poco con este lineamiento. Y bueno, dice caer en la educación pública, dice Mauricio Macri. La verdad que yo me parecería interesante debatir, pero el nivel de formación que exhiben los exalumnos de cierto famoso colegio, no voy a decir no, privado al que asistió Macri y otros funcionarios, deja bastante que desear, viendo el nivel de lectura, de comprensión de una variedad de temas. Digo, las escuelas públicas y las universidades públicas dan una formación mucho más completa y abarcativa actualmente. Lo menciono porque creo que todas estas desinversiones que ustedes han mencionado, ¿no? Y estos recortes en las distintas áreas tienen que ver obviamente con una política de Estado que es lineal, que es concisa, que es concreta y que se ha dado en todos los sentidos tratando de vaciar justamente aquellos recursos que van directamente a impactar en la sociedad, ¿no? En cada una de las áreas que ustedes mencionaban, que son muy diferenciadas, pero que terminan obviamente ayudando al mismo sector social, ¿no? Digo, la Universidad Nacional de Salta ha ampliado su oferta académica también, con lo cual sabemos que muchos chicos que antes no tenían el acceso, por ejemplo, de estudiar medicina, que tenían que viajar a otra provincia, ahora lo pueden hacer, pero si hablamos de presupuestos recortados, hay que ver también con qué posibilidades van a contar para formarse, ¿no? Bueno, eso se puede ver en el caso de Santa Victoria, donde hay una carrera de enfermería y sigue alquilándose aulas a una institución local, porque no existe, si bien la municipalidad donó un predio de 1 hectárea, ahí lo único que hay es un cartel y basura, porque no hubo justamente fondos como para acometer eso, y por supuesto eso no le da sustentabilidad a algo que es positivo, ¿no? Que la universidad pueda llegar más lejos, pero necesita recursos, y eso es indispensable. Por supuesto. Bueno, me gustaría que me digan brevemente qué es lo que esperan, ¿no? Porque estamos muy próximos, este año es un año electoral, obviamente ustedes también tendrán sus decisiones, tendrán visualizado qué es lo que quieren, sobre todo para cada una de estas áreas. Sí, nosotros venimos poniendo la esperanza en este momento, de ahora hasta que cambie el gobierno, digamos, porque obviamente la orientación es esta y no va a cambiar en el último periodo. Nosotros ponemos la esperanza, la fuerza en la lucha y nos estamos organizando. Desde ATE nosotros tenemos una agrupación que es de organismos nacionales, donde tenemos compañeros y compañeras de CONICET, de Desarrollo Social, de INAI, se están sumando compañeros de INTA también. Y en ese marco nosotros estamos planteando salir a denunciar lo que sucede, poder modificar con la lucha y con la denuncia y no dejar de hacerlo, por más que sabemos que no va a haber una respuesta inmediata, digamos. Pero en la fuerza y en la articulación de la lucha va a estar nuestra posibilidad de resistencia. Y esto también, en la provincia de Salta, existe una multisectorial también, en la que están los compañeros de Ayunza también, y en ese marco venimos tratando de articular para las distintas luchas que se van dando, para el paro del 29 y demás. Perfecto, Julián. Bueno, sí, estamos trabajando, como decía Ricardo, en esa lucha. Lo que yo invito a todos es tomar conciencia, digamos, de la situación. No trabajamos con sectores vulnerables y no es caprichosa, digamos, azarosa el reclamo que hacemos.
Así que la invitación es a tomar conciencia, entender que la crisis, el daño profundo se produjo en el país en estos años, en los últimos 3, 4 años, y bueno, a partir de ahí empezar a reconstruir toda esa trama social y dar respuesta a todas las necesidades que están planteadas en la sociedad. Jorge. Bueno, también seguramente el hecho de que haya una expectativa de que cambie el signo del gobierno no quiere decir de que no tengamos tareas que hacer. En eso recuerdo justamente lo que dijo Daniel Catalano, dirigente de ATE, con quien compartimos hace unos días su presencia, que los trabajadores vamos a tener una tarea ahí que va a ser justamente asegurar de que realmente se puedan llevar adelante, puedan volver los despedidos, que pueda volver la inversión en ciencia, en salud, en educación y en los sectores más vulnerables. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por acompañarnos en esta noche. Nosotros nos vamos a una pausa cortita, quédate ahí, ya volvemos. Jugá con Tiquetón y gana muchos premios y dinero en efectivo. Desde ahora hasta noviembre, con la carga de tus facturas, participás de increíbles sorteos. Hay hasta 100.000 pesos en efectivo todos los meses. Es simple, carga tu factura por la web o desde la app dentro del mes y participá de los sorteos los últimos días. Mientras más facturas subas, más chances tenés. Y en diciembre tenemos el super sorteo de fin de año. 10 PlayStation 4, 10 tablets, 10 celulares y un auto 0 kilómetros. Juegan todas las facturas cargadas durante el año. Dale, jugá con Tiquetón que te va a premiar. Pedí tu ticket, pedilo ya, pedí factura, no te quedes atrás. Últimos minutos de la emisión del día de hoy de La Política en Debate, ¿no? Con una semana que se viene también bastante movida, por lo menos en términos informativos, porque este miércoles se va a llevar adelante un nuevo paro general. Muchos dicen que este paro va a ser contundente, otros opinan que en realidad va a ser el típico paro dominguero sin movilización, y por eso para muchos tiene que ver con que esto es funcional al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? No poder salir a la calle, no evidenciar lo que son efectivamente los reclamos sociales, que son muchos, Fernando. Tal cual, como vos lo manifestás. Justamente, ayer le preguntaban a Daer, esto que vos estás señalando con mucha claridad, de si no terminaban siendo funcional al gobierno esta convocatoria, un paro, justamente un paro de tipo dominguero, sin movilización, porque no va a haber ningún tipo de actividad. Entonces lo que dicen es que cuando tendrían que haber salido a hacer un paro y movilizaciones en contra de las medidas políticas y económicas, sobre todo implementadas por este gobierno, no lo hicieron. Ahora que es un gobierno que está terminando, que ya está totalmente desacreditado en la población, ahora justamente lanzan un paro general, digamos. Y otros también sostienen de que terminan haciendo un paro a un gobierno no peronista, digamos, o sea, como que si eso fuera, digamos, la principal motivación que pueden tener las centrales de los trabajadores para hacer un paro a un gobierno, digamos. Cuando esto no es así, digamos, en muchos gobiernos peronistas también la CGT se ha expresado de forma muy contundente ante determinadas políticas económicas implementadas en el gobierno. Así que, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede ese día y cuál es el análisis que se hace de ese paro, ¿no? ¿Cuál va a ser la contundencia también, ¿no?, de esta medida de fuerza que nada más y nada menos está relacionada no solamente con lo salarial, sino también con la cantidad de despidos, con las múltiples circunstancias que se vienen viviendo y que se vienen atravesando en los últimos años, ¿no? El tema de las tarifas, bueno, son muchos los factores que van a concluir y confluir en lo que es este miércoles 29 y esta medida que finalmente el sindicalismo, que ha sido muy paciente con este gobierno, viene a evidenciar. Así que seguramente lo vamos a estar analizando la semana que viene. Sí, Mabel, por último decirte de que sea o no sea funcional, lo corran a este paro por izquierda o por derecha, termina siendo una medida que nos debe llamar a toda la comunidad a la reflexión, sobre todo por el impacto social de las medidas económicas implementadas por este gobierno,
que son muy duras, sobre todo para los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, como recién lo hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por estar presente. Nosotros nos despedimos, te agradecemos, por supuesto, que nos hayas acompañado en esta jornada y la cita, recordás, el próximo lunes a partir de las 22.